Un atril imponente se alzaba en el centro del escenario, bañado por la deslumbrante luz de los reflectores. Decenas de cámaras, con sus lentes voraces, apuntaban sin piedad a un hombre en su apogeo. Él, con una sonrisa que rozaba lo despectivo, sostenía una Biblia en alto, como si fuera un trofeo o, quizás, un objeto digno de burla. La audiencia, una masa expectante y ruidosa, aguardaba conteniendo el aliento, sin saber que estaban a punto de ser testigos de un acto impensable, una afrenta que resonaría mucho más allá de las paredes de aquel ruidoso recinto. Este era el punto de quiebre, el instante previo a que el tejido de la fe y la política se desgarrara públicamente en la convulsa nación mexicana. En algún rincón de ese México, alejado del bullicio político, vivía Elías, un joven de apenas 20 años. Su hogar era una pequeña comunidad rural, tejida con lazos de fe y trabajo duro, donde los principios cristianos no eran meras palabras, sino cimientos sólidos sobre los que se construía cada día. Elías había crecido bajo la tutela de sus padres y abuelos, personas humildes de corazón inmenso, que le inculcaron el valor de la justicia y la verdad. Para él, la fe no era una opción, sino la esencia misma de la vida, una brújula infalible en un mundo que a menudo parecía perder el rumbo. Creía, con una convicción que rayaba en la inocencia, que la bondad siempre prevalecería. Sin embargo, el país que Elías amaba se hallaba sumido en una profunda tensión. México era un caldero hirviente de descontento social y político. Las promesas vacías flotaban en el aire como fantasmas, y la confianza en los líderes se desvanecía día a día, dejando un reguero de cinismo y frustración. La gente anhelaba un cambio genuino, pero a menudo se encontraba con la misma retórica vacía y las mismas caras, solo que con promesas más grandilocuentes. En este turbulento escenario emergía una figura controvertida, el senador Ricardo Solís. Un hombre carismático, sin duda, con una oratoria que cautivaba a las masas, pero bajo esa fachada pulcra se escondía un político corrupto y cínico. Solís era conocido por su populismo, por sus discursos incendiarios que prometían lo imposible, y por un desprecio apenas velado hacia cualquier autoridad moral o espiritual que osara interponerse en su camino. Para él, el único poder legítimo era el suyo, y estaba en plena campaña para un puesto de máxima influencia, dispuesto a todo con tal de ascender. El mitin de aquella tarde era clave en su estrategia. Solís, con el micrófono en mano y una multitud eufórica a sus pies, buscaba desmarcarse de sus oponentes. Su método, atacar aquello que él consideraba supersticiones y viejas creencias incrustadas en el alma de la nación, presentándolas como un freno para el progreso. Con voz altisonante, declaró que la modernidad exigía despojarse de los grilletes del pasado, de las ataduras de la fe. Con una teatralidad calculada, el senador Solís alzó la Biblia, su mirada desafiante recorrió a la multitud. En un intento audaz y provocador de demostrar su poder absoluto y su desdén por lo espiritual, anunció que desafiaría cualquier fuerza, terrenal o divina, que se atreviera a oponerse a su voluntad. Su voz retumbó, llena de una arrogancia inquebrantable, proclamando que solo el hombre era dueño de su destino. Elías, entre la multitud, sintió un escalofrío que le heló la sangre. Antes de continuar con este impactante relato que nos muestra cómo la fe puede manifestarse en los momentos más inesperados, te invitamos a que te asegures de suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte ninguna de las próximas 15 entregas de esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder de lo divino y la redención humana. Activa la campana para recibir todas las notificaciones y ser de los primeros en descubrir cómo se desarrolla este increíble suceso. Con una sonrisa cínica, sus ojos brillando con un desafío calculado, Ricardo Solís tomó la Biblia de manos de su asistente. La levantó en el aire, exhibiéndola como un trofeo de caza para la audiencia, su gesto cargado de una burla apenas disimulada. Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Luego, con una fuerza que sorprendió a algunos, la rasgó por la mitad. El sonido del papel al romperse resonó como un trueno en el recinto, un eco de sacrilegio. Las páginas cayeron al suelo como hojas muertas. No temo a nadie,
proclamó con voz estentórea, su mirada recorriendo a los presentes. Solo creo en el poder del hombre, en el poder de mi propia voluntad. Su declaración fue recibida con una mezcla de aplausos esporádicos, provenientes de sus acólitos más fieles y de algunos escépticos que se deleitaban con el espectáculo. Sin embargo, la mayoría de la multitud reaccionó de otra manera. Un murmullo de indignación se extendió rápidamente entre los asistentes, especialmente entre aquellos de fe más arraigada. Algunos se quedaron en shock, sus rostros reflejando una incredulidad dolorosa. Un grupo considerable de personas religiosas, con crucifijos al cuello y Biblias en sus manos, comenzaron a expresar su desaprobación en voz baja, pero con creciente firmeza. Elías, de pie en un rincón, sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, una profunda tristeza, casi un duelo, se apoderó de su corazón. Para él, el acto de Solís no era solo una provocación política, sino una afrenta personal, un ataque directo a todo lo que valoraba. El acto de Ricardo Solís se convirtió instantáneamente en una bomba mediática. Las consecuencias no se hicieron esperar. Algunos medios de comunicación, especialmente aquellos con una agenda secularista o pro-gobierno, elogiaron a Solís por su audacia y su modernismo, presentándolo como un líder dispuesto a romper con los dogmas. Lo pintaron como un visionario que se atrevía a desafiar las viejas estructuras. Otros, sin embargo, lo criticaron duramente. Los sectores religiosos y conservadores, que constituían una parte significativa del electorado, condenaron enérgicamente su blasfemia, calificándola de provocación irresponsable y de falta de respeto a millones de creyentes. Las redes sociales se incendiaron con debates acalorados, dividiendo al país entre defensores y detractores del senador. Este incidente marcó el inicio de un conflicto religioso-político que escalaría rápidamente. Elías, junto con su pequeña comunidad, no pudo quedarse de brazos cruzados. La afrenta sentida era demasiado profunda. Se reunieron en la pequeña capilla del pueblo, elevando oraciones fervientes, sintiendo que un acto de tal magnitud no podía, ni debía, quedar impune. Creían en la justicia divina y esperaban una señal. Mientras tanto, los videos del incidente se viralizaron, mostrando en bucle el momento exacto en que la Biblia era rasgada, avivando aún más el debate nacional y el descontento de muchos. La imagen de Solís, sonriente y desafiante, se grabó en la mente de la gente. Aunque joven, Elías se convirtió, sin buscarlo, en una voz moral dentro de su modesta esfera de influencia. No era un orador elocuente ni un líder político, pero su dolor y preocupación ante la blasfemia eran palpables y genuinos. Impulsado por una profunda convicción, comenzó a escribir en foros locales de Internet, compartiendo sus pensamientos sobre la importancia de la fe, el respeto y la necesidad de mantener vivos los valores espirituales en medio de la vorágine política. Hablaba con sus vecinos, con los ancianos de la comunidad, expresando su tristeza y su esperanza de que la verdad prevaleciera. Sus palabras resonaban, una voz de calma y fe en medio del caos. Solís, ajeno a la verdadera magnitud del malestar que había generado en los corazones de millones, se regodeaba en la atención mediática. A su juicio, había logrado exactamente lo que quería, diferenciarse, ser el centro de todas las conversaciones. Estaba convencido de que su provocación le traería más votos, que había demostrado ser un hombre fuerte, sin ataduras a supersticiones. El senador creía firmemente que el escándalo, aunque polarizador, era una herramienta efectiva para cimentar su imagen de líder moderno y sin miedo. No había espacio en su mente para el arrepentimiento, solo para la satisfacción de haber agitado las aguas a su favor. Tras el mitin, Elías regresó a su hogar con el alma apesadumbrada. La imagen de Solís rasgando la Biblia se repetía incansablemente en su mente, una herida abierta en el corazón de su fe. No encontraba consuelo, las palabras de Solís le habían calado hondo. Buscó entonces el consejo del padre Mateo, el anciano y sabio líder espiritual de su comunidad, cuya barba blanca y ojos serenos reflejaban la calma de décadas dedicadas a la oración y el servicio. En el pequeño despacho parroquial,
Elías derramó su angustia. El padre Mateo lo escuchó pacientemente, y luego, con voz suave pero firme, le recordó la fortaleza inquebrantable de la fe, que resiste toda afrenta, y la importancia fundamental del perdón, incluso para aquellos que parecen no merecerlo. Le habló de cómo la oscuridad solo se vence con la luz, y la cólera con la compasión, plantando una pequeña semilla de esperanza en el desierto de su desesperación. Mientras Elías buscaba paz interior, la acción de Solís seguía polarizando al país de manera alarmante. Lo que comenzó como un acto de campaña se había transformado en un catalizador para la división nacional. Manifestaciones a favor de la libertad de expresión, incluso si eso significaba la blasfemia, surgían en las grandes metrópolis, organizadas por grupos seculares y progresistas que veían en Solís un paladín contra la injerencia religiosa. Al mismo tiempo, en otras ciudades y pueblos, miles de personas, con Biblias en mano y rosarios al cuello, salían a las calles para repudiar la ofensa, clamando por respeto y valores, sus voces unidas en cánticos y oraciones. La nación se partía en dos, los puentes de diálogo se derrumbaban, y la brecha entre fe y política se ampliaba peligrosamente, dejando ver un abismo de incomprensión y resentimiento. Lejos de amedrentarse, la campaña de Solís aprovechaba la controversia para intensificar su visibilidad. Sus asesores de imagen lo presentaban como un modernizador valiente, un líder que no temía desafiar lo establecido y que estaba dispuesto a romper con las cadenas del pasado para llevar a la nación hacia un futuro de progreso secular. Cada crítica de los sectores religiosos era reenfocada por su equipo como prueba de su audacia y de su compromiso con un Estado laico, fortaleciendo así su base de votantes más jóvenes y menos religiosos. La burla de Solís hacia la fe se convirtió en su bandera, una táctica arriesgada pero, por el momento, efectiva, que lo mantenía en el centro de la atención mediática y política, alimentando su ego y su ambición sin límites. A pesar del miedo y la desolación inicial, Elías sentía una creciente convicción, una llamada interna que resonaba en lo más profundo de su ser. No podía limitarse a lamentarse o a orar en silencio. La afrenta era demasiado grande, la pasividad no era una opción. Sentía la necesidad imperiosa de hacer algo más, de defender activamente los valores que consideraba sagrados, el legado de fe de su gente y de su país. Esta no era una elección fácil. Sabía que enfrentaría la burla, quizás el peligro, pero una fuerza inexplicable lo impulsaba hacia adelante. Había llegado el momento de que su fe, silenciosa hasta entonces, se manifestara en acción, en una defensa valiente y pública de lo que creía. Esa noche, el cansancio y la perturbación dominaban su espíritu, pero Elías se sumió en un sueño reparador. Fue un sueño vívido, no un mero desvarío, sino una experiencia que se grabó a fuego en su memoria. En él, un hombre de aspecto sereno y porte majestuoso se le apareció. Una luz tenue y cálida lo rodeaba, una luminosidad que no cegaba, sino que reconfortaba. El hombre le sonreía con una dulzura infinita, sus ojos irradiaban la más pura de las compasiones. Sin pronunciar palabra alguna, el hombre gesticuló, indicándole que no temiera, que la verdad, por muy oculta que pareciera, siempre prevalecerá. Al despertar, Elías no sintió miedo, sino una nueva determinación, una paz que lo invadió por completo. El sueño había sido un bálsamo para su alma, un mensaje de esperanza que lo impulsaba a actuar. Inspirados por el renovado fervor de Elías y la guía pausada del padre Mateo, la comunidad comenzó a moverse. El dolor Shar por el acto de Solís se transformó en un propósito común. Se organizaron con una rapidez asombrosa, movilizando a todos los vecinos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. La decisión fue unánime, organizarían una vigilia de oración y una marcha pacífica. El lugar elegido era estratégico, un parque público cercano a la ruta de campaña que Solís tenía programada para el día siguiente. No sería una protesta ruidosa y agresiva, sino una manifestación silenciosa de fe, un clamor de esperanza y respeto en medio de la creciente división. Querían mostrarle al senador y al país que la fe no podía ser rasgada tan fácilmente.
La noche cayó sobre la pequeña comunidad, envolviéndola en un manto de estrellas. En el parque, las primeras velas comenzaron a encenderse, parpadeando tímidamente en la oscuridad incipiente. Una a una, las familias de Elías y sus vecinos fueron llegando, transformando el espacio en un mar de luces titilantes. No había gritos, solo el suave murmullo de los cánticos y las oraciones que se elevaban al cielo, un clamor por respeto y paz. El temor a posibles represalias o a la burla de los simpatizantes de Solís era palpable, pero la fe, una fuerza silenciosa y poderosa, los había convocado. Niños con los ojos brillantes, mujeres con rosarios entre los dedos, hombres con la mirada fija en el horizonte, todos unidos por un propósito común. El aire se llenó de una solemnidad que contrastaba con el bullicio habitual de las campañas políticas. Aquella vigilia no era una protesta convencional, era una expresión de corazón, un intento de sanar la herida abierta en el alma de su pueblo. Mientras tanto, en el cuartel general de campaña del senador Solís, la vigilia en el parque era considerada una molestia menor, un insignificante eco de descontento que su equipo desestimaba con una sonrisa condescendiente. Unos cuantos fanáticos religiosos, senador, había comentado su jefe de prensa, se cansarán y se irán. No afectará nuestra agenda. La estrategia era clara, ignorarlos. Pero para mostrar cercanía con la gente, como eufemísticamente lo llamaban, decidieron que Ricardo Solís haría un breve recorrido por el parque, una aparición calculada para proyectar una imagen de líder accesible, mientras pasaba de largo a los perturbadores de la paz. Era un movimiento cínico, diseñado para minimizar la protesta y maximizar el impacto de su carisma entre sus simpatizantes, sin darle la más mínima importancia a la profunda convicción de aquellos que oraban. Elías, con el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y nerviosismo, se encontraba en la primera fila de la vigilia. En sus manos apretaba una pequeña Biblia, desgastada por el uso y el tiempo, un preciado regalo de su abuela. Sus páginas amarillentas y su tapa de cuero curtido eran un testimonio de generaciones de fe. Sus ojos, aunque reflejaban la tensión del momento, también brillaban con una determinación inquebrantable. A su lado, el padre Mateo, con su rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de vida y de servicio, ofrecía una presencia tranquilizadora, su voz grave un ancla en la tormenta de emociones. La fe de Elías no era ciega, era una convicción construida sobre la verdad que emanaba de esas páginas, verdad que Solís había intentado profanar. A lo lejos, los primeros destellos de luces y el tenue sonido de altavoces anunciaron la inminente llegada de la caravana de Solís. Los vehículos de campaña, relucientes y ostentosos, se dirigían inexorablemente hacia el parque, una procesión de poder en contraste con la humilde vigilia. La multitud en el parque, al percibir la cercanía del senador, no se dispersó, al contrario, su fervor en la oración aumentó, como si cada corazón latiera al unísono, clamando por una presencia divina que interviniera. Las voces se hicieron más fuertes, los cánticos, más apasionados, un escudo espiritual levantado contra la arrogancia que se acercaba. La atmósfera se volvió densa, cargada de una expectación palpable. Un ambiente cargado se cernía sobre el parque. La esperanza inquebrantable de los creyentes chocaba de frente con el cinismo calculado y la ambición desmedida del político. Era un choque de mundos, de ideologías, un microcosmos de la polarización que desgarraba a la nación. Las luces de los vehículos de Solís se mezclaban con el tenue resplandor de las velas, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El aire vibraba con una tensión silenciosa, casi eléctrica, mientras las dos fuerzas, la fe profunda y el poder terrenal, se aproximaban a su inevitable encuentro. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión, la certeza de que algo significativo, algo que trascendería el mero mitin político, estaba a punto de ocurrir en ese parque. Finalmente, la caravana de Solís irrumpió en el parque. Las puertas de los vehículos se abrieron y el senador, impecablemente vestido, emergió del auto, flanqueado por sus imponentes guardaespaldas. Con una sonrisa forzada, casi autómata, comenzó a saludar a los simpatizantes que se agolpaban en el perímetro,
ofreciéndoles apretones de manos y palabras vacías. Su mirada, sin embargo, evitaba deliberadamente a los participantes de la vigilia, a ese mar de velas y rostros orantes. Para él, eran invisibles, una molestia que se desvanecería con el tiempo. Elías, desde su posición, sintió como la indiferencia de Solís era casi tan hiriente como su acto de profanación, una negación no solo de su fe, sino de su misma humanidad y la de toda su comunidad. El senador Solís, cual general en su propio desfile, se abría paso entre la multitud que lo aclamaba, sus guardaespaldas abriendo un cordón humano infranqueable. Su sonrisa, aunque forzada, se mantenía en su lugar, un escudo contra cualquier atisbo de vulnerabilidad. En medio del tumulto, sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron brevemente con los de Elías. Fue un instante fugaz, pero cargado de significado. Solís lo miró con un desprecio apenas velado, una mirada que relegaba a Elías a la categoría de molesto insecto. Elías, por su parte, le devolvió una mirada de profunda tristeza, una tristeza que trascendía la rabia o el rencor, una pena por la ceguera espiritual del hombre. Abatido por la indiferencia y la arrogancia que emanaban del senador, Elías reunió el último resquicio de su valor. «Senador», gritó con la garganta apretada por la emoción, su voz apenas una astilla en el torbellino de ruido, «la fe es el alma de nuestro pueblo, no la pisotee». Era un ruego, una súplica desesperada por el reconocimiento de algo más grande que el poder político. Pero sus palabras, lanzadas al viento, se perdieron irremediablemente en el bullicio ensordecedor de los altavoces de campaña que amplificaban los eslóganes de Solís y los vítores comprados de sus seguidores. Era como intentar apagar un incendio con una gota de agua, un esfuerzo noble pero fútil ante la fuerza arrolladora del circo político. Solís, inmutable, ignoró por completo el llamado de Elías. Su paso no vaciló, su mirada permaneció fija en el horizonte del próximo apretón de manos, el siguiente simpatizante, el siguiente voto. Su equipo de seguridad, una muralla de cuerpos robustos y silenciosos, empujó suavemente, pero con firmeza, a los manifestantes y a los curiosos para abrirle un camino despejado. La procesión avanzó, dejando a Elías y a los suyos en el olvido, como si no existieran, como si su voz nunca se hubiera alzado. La indiferencia del poder era tan palpable y fría como el acero, un muro infranqueable que separaba al político de las profundas preocupaciones del pueblo. De repente, casi sin aviso, un fenómeno inexplicable comenzó a manifestarse. Un silencio inusual, denso y profundo, empezó a extenderse por el parque, como una ola invisible que engullía el ruido. No era un silencio impuesto por la autoridad, ni el cese repentino de una algarabía, sino una quietud que parecía brotar de la nada, una ausencia de sonido que se tragaba el estruendo de los altavoces de campaña, los vítores de los simpatizantes y hasta los cánticos de la vigilia. El murmullo de la multitud se desvaneció, dejando solo el zumbido de la electricidad en el aire y la respiración contenida de miles de personas. Era una paz sobrecogedora, casi sobrenatural. Las personas, una a una, comenzaron a voltear la cabeza, no en una dirección coordinada, sino como atraídas por una fuerza invisible e irresistible. Sus miradas convergían en un punto específico en el centro del parque, un lugar que, hasta hace apenas un instante, no había presentado nada inusual. No había un foco de atención, ningún evento notable que justificara tal concentración. Sin embargo, algo, una presencia tácita pero poderosa, comenzaba a manifestarse allí, atrayendo la atención de todos, creyentes y escépticos por igual, en un acto colectivo de asombro y expectación. La atmósfera se volvió palpable, cargada de una energía desconocida. Elías, en medio de la multitud silente, experimentó una sensación que desafiaba toda lógica. Una paz profunda, casi abrumadora, lo invadió, envolviéndolo por completo. Al mismo tiempo, un asombro reverencial lo recorrió de pies a cabeza, erizándole la piel. Su corazón, que minutos antes latía con la indignación y la tristeza, ahora latía con una fuerza inusitada, no de miedo, sino de una expectación inexplicable,
Una certeza visceral de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Era una mezcla de éxtasis y terror sagrado, la premonición de que el velo entre lo ordinario y lo divino estaba a punto de rasgarse, revelando una verdad más allá de la comprensión humana y de los desaires políticos. En el centro del parque, justo donde las miradas se habían concentrado, algo asombroso sucedió. Entre la multitud atónita, un hombre se materializó. No hubo un destello de luz cegador, ni un trueno que anunciara su llegada, fue como si siempre hubiera estado allí, pero solo en ese preciso momento se hiciera visible a los ojos de todos. Vestía una túnica sencilla, sin ostentación alguna, de un color indefinido que se fusionaba con el entorno pero al mismo tiempo lo distinguía. Lo más impactante eran sus ojos, profundos, antiguos, irradiando una sabiduría infinita y una compasión que parecía abarcar la totalidad del universo. Su presencia era innegable, imponente, pero a la vez increíblemente serena, emanando una paz que contrastaba brutalmente con la tensión reinante. La belleza de su rostro era de una naturaleza diferente, trascendente, no física, sino espiritual, que cautivaba a quien osaba mirarle. La gente reaccionó de diversas maneras, todas ellas teñidas de un asombro reverencial. Un murmullo bajo, casi inaudible, comenzó a extenderse por el parque, como el zumbido de 1000 abejas en un panal. Algunos, impulsados por una necesidad instintiva, se arrodillaron en el suelo polvoriento, sin comprender del todo el porqué, pero sintiendo una fuerza irrefrenable. Otros se frotaban los ojos con incredulidad, pellizcándose los brazos para asegurarse de que no estaban soñando, de que lo que veían era real. No había miedo en sus rostros, solo la más pura maravilla. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una verdad oculta, y la realidad, tal como la conocían, se estiraba hasta el límite de lo posible. Los más escépticos entre la multitud, aquellos que momentos antes se burlaban de la fe, ahora eran los más pálidos, sus sonrisas congeladas en una expresión de pura estupefacción. Ricardo Solís, el senador que momentos antes irradiaba arrogancia, estaba a punto de subir al escenario improvisado, a punto de reanudar su discurso, cuando la aparición lo detuvo en seco. Su sonrisa forzada, esa máscara de político seguro de sí mismo, se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de confusión y un incipiente temor. Sus guardaespaldas, hombres entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza física, miraban al hombre con una mezcla de perplejidad y desconcierto. Sus ojos se movían rápidamente entre la figura serena y su jefe, sin saber cómo categorizar ni cómo reaccionar ante aquella presencia inusual que no encajaba en ninguno de sus protocolos de seguridad. Eran moles de músculo y disciplina, pero ante lo inexplicable, eran tan impotentes como el resto de la multitud. Entonces, el hombre habló. Su voz, aunque no elevó el tono, no gritó, se escuchó con una claridad asombrosa por todo el parque. No era una voz estruendosa, sino una calma resonante, que penetraba el silencio y las mentes de todos. No parecía dirigirse a un individuo en particular, ni a un grupo específico, sino que sus palabras estaban dirigidas a la conciencia colectiva de todos los presentes. Era una voz que no acusaba, sino que invitaba a la reflexión, una voz que hablaba directamente al espíritu, más allá de las palabras, un eco en el alma de cada uno. La profundidad de su tono era tal que parecía acariciar el aire, dejando una estela de pureza y verdad. El mensaje que emitió no fue una condena, sino un recordatorio fundamental. El hombre habló de la importancia intrínseca del amor en las interacciones humanas, del respeto mutuo como cimiento de toda sociedad justa, y de la fe, no solo como una creencia religiosa, sino como esa chispa interior que da sentido y propósito a la vida de las personas. Enfatizó cómo el desprecio por estos valores esenciales, la arrogancia que los pisoteaba, podía llevar inevitablemente a la desesperación, no solo individual, sino colectiva. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de los que lloraban la afrenta a su fe, y una advertencia velada para aquellos que habían osado negarla. No eran palabras de reproche, sino de entendimiento profundo, de una verdad eterna que trasciende las épocas y los conflictos.
Elías, con lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, no de tristeza, sino de una alegría y un asombro incontenibles, reconoció la figura. Era el hombre de sus sueños, el que le había infundido valor y esperanza. Las descripciones bíblicas que había escuchado desde niño, las imágenes que se habían grabado en su mente, cobraban vida ante sus ojos. En ese instante, con una certeza absoluta que lo invadió hasta la médula, Elías supo sin lugar a dudas que estaba ante una presencia divina. No era un profeta, ni un ángel, sino algo más grande, más profundo, la encarnación misma de la fe que él tanto atesoraba. Su corazón vibraba con una mezcla de éxtasis y humildad, consciente de estar presenciando un milagro en el centro de su mundo. Solís, aún en un estado de shock palpable, intentó reaccionar. No podía creer lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban. Su cerebro, acostumbrado a procesar datos políticos y estrategias de campaña, luchaba por asimilar la realidad que se desplegaba ante él. Murmuró a sus asistentes más cercanos, con una voz apenas audible, órdenes secas y cortantes: despejen la zona, controlen al alborotador, llamen a seguridad. Pero, para su sorpresa y creciente pánico, nadie se movió. Sus guardaespaldas, antes máquinas eficientes de control, permanecían clavados en el suelo, petrificados, sus rostros reflejando la misma incredulidad y asombro que la multitud. Nadie, ni siquiera los miembros más leales de su equipo, parecía dispuesto o capaz de romper el hechizo que el hombre había tejido sobre el parque. La obediencia y la disciplina se habían disuelto en el aire, reemplazadas por una reverencia forzada, que desafiaba toda explicación lógica y toda cadena de mando. Con una calma que desarmaba, el hombre comenzó a moverse. Caminó lenta y deliberadamente, sus pasos ligeros sobre el suelo, su presencia irradiando una autoridad inquebrantable, una fuerza que no necesitaba de gritos ni amenazas para imponerse. Era una autoridad nacida de la verdad, no del poder terrenal. La multitud, como si una mano invisible los guiara, automáticamente le abrió paso. No hubo empujones, ni confusión, solo un movimiento armonioso, casi reverencial, que se extendía desde el centro del parque hasta el atril de Solís. El aire, antes denso por la tensión, ahora vibraba con una energía diferente, una expectación sagrada que envolvía a todos los presentes. Cada persona se hizo a un lado, creando un pasillo por donde solo él podía avanzar. Elías, testigo de todo, sintió una calma profunda invadirlo por completo, una paz que trascendía el miedo y la ansiedad que lo habían acompañado. Se unió a la quietud general, su corazón en armonía con el silencio reverente de la multitud. Sus ojos fijos en el hombre, observaba cada movimiento, cada gesto, con una mezcla de reverencia y asombro que lo mantenía inmóvil. Las lágrimas, secas ya en sus mejillas, habían dado paso a una expresión de pura fe. Sabía que estaba presenciando algo que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. La serenidad del momento era casi abrumadora, una burbuja de eternidad en medio del tiempo. Finalmente, el hombre se detuvo. Estaba frente al senador Solís, tan cerca que casi podían tocarse. Solís, con la cara pálida, lo miraba con una mezcla de desafío inicial, un último intento desesperado por mantener su pose de poder, y un temor creciente que se apoderaba de su alma. Los guardaespaldas del senador, aún inmóviles, como estatuas de piedra, permanecían a sus espaldas, sus manos colgando inútiles a sus costados, como si una fuerza invisible, más allá de su comprensión, los retuviera, impidiéndoles cumplir con su deber. Era una imagen poderosa, el poder terrenal, con todo su aparato de seguridad, reducido a la impotencia ante una presencia que operaba en un plano completamente diferente. Solís se sentía expuesto, vulnerable, como nunca antes en su vida. El hombre no dijo nada de inmediato. Simplemente miró directamente a los ojos de Solís. Fue una mirada penetrante, profunda, que parecía ver a través de su alma, despojándolo de todas sus máscaras, de todas sus pretensiones. Era una mirada que revelaba sus miedos más íntimos, sus inseguridades ocultas, sus verdaderas intenciones detrás de la retórica política.
No había juicio en esa mirada, ni condena, solo una profunda sabiduría, una comprensión infinita de la condición humana, con todas sus virtudes y sus defectos. Solís sintió como si su interior fuera expuesto a plena luz, y la sensación era abrumadoramente pesada, insoportable en su desnudez. El peso de su propia conciencia lo aplastaba sin piedad. Finalmente, el hombre rompió el silencio. Su voz era suave, pero cada palabra resonó en el pecho de Solís como un trueno. No le reprochó su acto, no lo condenó por su arrogancia. En cambio, le hizo una pregunta simple, pero cargada de un significado tan profundo que golpeó el alma de Solís con la fuerza de un martillo. ¿Por qué buscas destruir lo que edificó el espíritu de tu pueblo?, preguntó el hombre, su mirada fija en el político. La pregunta no era una acusación, sino una invitación a la reflexión, una oportunidad para mirar más allá de la ambición y el poder, hacia el verdadero cimiento de la nación que Solís aspiraba a gobernar. El eco de esas palabras resonó en el silencio expectante, esperando una respuesta que trascendiera la política. La reacción de Solís fue instantánea y devastadora. Intentó balbucear una respuesta, un argumento político prefabricado, una excusa, cualquier cosa que pudiera recuperar un mínimo de su autoridad, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su boca se abría y cerraba en un intento inútil, como la de un pez fuera del agua. La actitud arrogante que lo había caracterizado toda su vida, el cinismo que había pulido como su mejor herramienta, todo se desmoronó en ese instante, reducido a escombros. Sintió un terror visceral, un miedo que no venía de una amenaza física, no de un arma ni de un golpe, sino de la profunda revelación de su propia insignificancia. Comprendió, en una fracción de segundo, que todo su poder, su influencia y su fortuna no eran nada ante la presencia de aquel hombre, ante la simple pero devastadora pregunta que había penetrado su alma. Era el terror de verse desnudo, espiritualmente hablando, frente a la verdad. El hombre, con una gracia pausada y metódica, se inclinó. Sus ojos, que seguían fijos en Solís, nunca perdieron su expresión de profunda sabiduría y compasión. Con movimientos lentos y reverentes, recogió del suelo los pedazos rasgados de la Biblia, que Solís había arrojado con tanto desdén. Los sostuvo delicadamente en sus manos, como si fueran el tesoro más preciado, no un despojo. La imagen era poderosa, los fragmentos de la Sagrada Escritura, testimonio físico de la profanación, ahora descansaban en las palmas de aquel ser enigmático, una silenciosa acusación, pero también una promesa. La tensión era palpable, la multitud contenía la respiración, esperando lo que vendría, intuyendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y entonces, ocurrió el milagro silencioso. Ante los ojos de todos, sin estridencia ni show, sin un destello cegador o un trueno dramático, los pedazos rasgados de la Biblia comenzaron a unirse. Las páginas, antes fragmentadas y esparcidas, se reintegraban lentamente, las fibras del papel se entrelazaban de nuevo. Las letras y las líneas de texto, desordenadas y rotas, recuperaban su continuidad. La encuadernación, deshecha con violencia por las manos de Solís, se recompuso, costura por costura, fibra por fibra. Fue un proceso gradual, casi imperceptible a primera vista, pero innegable. La Biblia volvió a su estado original, intacta, como si nunca hubiera sido dañada, como si el tiempo y el acto de profanación nunca hubieran ocurrido. Era la perfecta recreación, la anulación de la destrucción. La lógica se dobló y se rompió ante la realidad de lo imposible, de lo divino. Elías, con los ojos anegados en lágrimas, observaba el milagro con asombro y una renovada fe que le inundaba el alma. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de éxtasis y gratitud. Estaba presenciando algo que superaba cualquier entendimiento humano, algo que desafiaba toda razón, pero que al mismo tiempo, confirmaba, con una certeza irrefutable, todo lo que siempre había creído. Se arrodilló, no por obligación, sino por la imperiosa necesidad de rendir tributo a lo que sus ojos veían.
Estaba convencido de que estaba presenciando un evento verdaderamente extraordinario, una manifestación de lo sagrado en el corazón de su realidad, un recordatorio de que la fe no era solo una creencia, sino una fuerza viva y palpable. Un gemido colectivo de asombro y reverencia recorrió el parque. No fue un grito, sino un sonido gutural, primario, que emanaba de lo más profundo del ser de miles de personas. Rostros que antes mostraban escepticismo ahora estaban bañados en lágrimas de pura emoción. Muchos cayeron de rodillas, sin importarles el polvo o la incomodidad, conmovidos hasta lo más profundo de su espíritu. Otros simplemente se abrazaron, encontrando consuelo y confirmación en la fe compartida. Era una respuesta instintiva, un reconocimiento de que algo sagrado e inefable acababa de ocurrir ante sus ojos. El silencio reverencial que había precedido al milagro ahora se transformaba en una explosión de emoción contenida, en una confirmación silenciosa de la presencia divina entre ellos. Solís vio el milagro con sus propios ojos, tan clara y nítidamente como cualquier otro en el parque. La negación, su herramienta más útil a lo largo de su carrera política, ya no era una opción. El espectáculo de la Biblia rasgada volviendo a su integridad física, sin intervención visible, sin artificio, era innegable. Su rostro, antes arrogante y seguro, se descompuso por completo. Los colores le abandonaron, la sangre pareció huir de su piel. Mostró una mezcla abrumadora de pánico puro, una culpa oprimente que le subía desde lo más profundo de su ser, y una incipiente, aunque dolorosa, comprensión. Comprendió que había desafiado algo más allá de su capacidad de control, algo que trascendía su mundo de poder y política. La imagen de la Biblia restaurada se grabó a fuego en su mente, un símbolo de su profanación y de la misericordia que acababa de presenciar. Con la Biblia ahora restaurada en sus manos, impecable y completa como si la afrenta nunca hubiera ocurrido, el hombre la extendió suavemente hacia Ricardo Solís. No había prisa en su gesto, ni impaciencia, sino una invitación serena, cargada de dignidad. No era un acto de condena, ni un castigo, sino una oferta, una oportunidad. La Sagrada Escritura, que Solís había rasgado en un acto de arrogancia, ahora le era devuelta, inmaculada, por las manos de quien parecía encarnar la fe misma. El peso de ese gesto era inmenso, el símbolo, ineludible. Cada alma en el parque sentía la gravedad del momento, la encrucijada espiritual que se presentaba ante el político. Solís temblaba. No de frío, sino de una conmoción que le recorría hasta los huesos. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora mostraban una vulnerabilidad inaudita, una lucha interna feroz. Durante unos segundos que parecieron eternos, el senador se debatió. Su mente, acostumbrada a calcular cada movimiento, a sopesar cada ventaja, estaba paralizada. La audiencia, miles de miradas expectantes, aguardaba, conteniendo la respiración, sus propios corazones latiendo al unísono con el drama que se desplegaba ante ellos. La decisión estaba en sus manos, una elección que trascendería cualquier votación política. Finalmente, con una mano que bailaba sin control, temblorosa y marcada por el esfuerzo de la decisión, Solís extendió el brazo y tomó la Biblia. El roce de sus dedos con el cuero de la encuadernación envió un escalofrío por todo su cuerpo. Al tocar la Biblia y alzar la vista para encontrar la mirada del hombre una vez más, algo dentro de Ricardo Solís se quebró. No fue una derrota en el sentido político, no una capitulación ante un oponente, sino una profunda humillación que, paradójicamente, abrió la puerta a una posibilidad de arrepentimiento. Las barreras de su cinismo, de su arrogancia, de su ego inquebrantable, se desmoronaron. La visión de su propia pequeñez ante la magnitud de lo presenciado lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sus ojos se nublaron, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a brotar, no de ira, sino de una tristeza y un dolor genuinos. Era el inicio de una catarsis, el primer paso hacia una redención impensable. Las palabras del hombre resonaron entonces en el silencio, no como un trueno, sino como un susurro que cala hasta lo más profundo. Su voz, suave pero firme, penetrante pero compasiva, enunció:
la verdad no sé. Rasga, Ricardo. Solo espera ser escuchada. Estas palabras, desprovistas de cualquier juicio o condena, estaban dirigidas directamente al corazón del político, a la esencia misma de su ser. No había necesidad de recriminaciones, la verdad misma, restaurada y palpable en sus manos, era la más poderosa de las acusaciones y la más grande de las invitaciones. Elías, que escuchaba con el alma en vilo, sintió como esas palabras se tatuaban en el aire, destinadas a cambiar la vida de muchos, empezando por la de Solís. Elías, a pesar de la profunda afrenta inicial que Solís había causado a su fe y a su comunidad, sintió en ese momento una increíble oleada de compasión por el senador. No era la compasión condescendiente del vencedor, sino la empatía profunda de quien comprende la lucha interna del otro. Era una emoción pura y abrumadora, una señal inequívoca de la influencia de la presencia divina que aún envolvía el parque. El rencor se desvaneció, reemplazado por un deseo sincero de que Solís encontrara la luz, que su corazón endurecido se ablandara. Aquella compasión era un reflejo de la gracia que se manifestaba ante sus ojos, un recordatorio de que el amor podía superar incluso el más profundo de los resentimientos. Entonces, el hombre se volvió. Con la misma calma y serenidad con la que había aparecido, comenzó a caminar entre la multitud. Sus pasos eran ligeros, casi etéreos. Las personas, aún embargadas por el asombro y la veneración, le abrieron paso de forma espontánea y reverencial, sus ojos fijos en su figura, intentando asimilar lo que sus sentidos apenas podían procesar. La figura del hombre se desvaneció gradualmente. No desapareció en un destello de luz, ni se esfumó de golpe, sino que se hizo menos perceptible, como una bruma que se diluye en el aire, hasta que ya no estuvo allí. Solo quedó el eco de su presencia, la estela de un milagro que había transformado el corazón de un hombre y la percepción de miles. El vacío que dejó no fue de ausencia, sino de plenitud, una presencia que se había retirado físicamente, pero que se había arraigado profundamente en el alma de cada testigo. Tras la desaparición del hombre, una ola de silencio aturdido se apoderó de la multitud. La energía eléctrica que había vibrado en el ambiente se disipó, dejando un vacío cargado de asombro. Nadie hablaba, los murmullos se habían extinguido. Solo se miraban unos a otros, con ojos dilatados y expresiones de incredulidad, intentando, cada uno a su manera, procesar lo que acababan de presenciar. Era como si el tiempo se hubiera detenido brevemente, y ahora reinara una nueva realidad, una en la que lo imposible se había vuelto palpable. La mente humana luchaba por encajar el milagro en su lógica racional, pero el corazón, ese sí, había comprendido al instante. El eco de las palabras del hombre aún resonaba en el aire, un testamento de verdad innegable. Ricardo Solís, el hombre que había desafiado a todo un pueblo y a su fe, permanecía de pie en el atril. La Biblia restaurada yacía en sus manos, un peso simbólico y real, un ancla en la tormenta de su propia conmoción. Sus guardaespaldas, antes imponentes y seguros, ahora lo miraban con una mezcla de confusión, miedo reverencial y, para algunos, una incipiente curiosidad. El equipo de campaña, que minutos antes gestionaba la logística de un mitin político, ahora estaba desorientado, sus estrategias y planes pulverizados por un evento que desafiaba toda planificación. El senador, antes el centro de un torbellino de poder, se encontraba solo, expuesto, su fachada de invencibilidad hecha añicos. Impulsado por una fuerza interior que no podía entender del todo, Elías comenzó a moverse, abriendo un camino entre la multitud. Aún estupefacta, se acercó a Solís. No había prisa en sus pasos, sino una determinación suave, una certeza que lo guiaba. Solís, aún en un estado de shock profundo, con la mirada perdida y el cuerpo ligeramente encorvado, apenas lo notó al principio. Era como si su mente estuviera atrapada en un bucle, reviviendo el momento de la verdad que lo había desarmado por completo. La multitud lo observaba, curiosa y expectante, mientras Elías se acercaba a ese hombre que había sido su antagonista. Cuando Elías llegó junto a Solís, no dijo nada. No había reproches, ni palabras de juicio.
Solo lo miró con una expresión de profunda compasión, una piedad genuina que emanaba de su corazón. Solís, con los ojos vidriosos y todavía luchando por recuperar la compostura, levantó lentamente la vista. Sus ojos, enrojecidos y cansados, encontraron la mirada de Elías. En ese instante, en medio de la plaza llena y silenciosa, se produjo un momento de conexión humana pura, desprovista de retórica o ambición. Era el encuentro no de un político y un activista, sino de dos almas, una en busca de redención y la otra ofreciendo perdón tácito. Elías no tenía que decir nada, su mirada lo decía todo. Con la voz quebrada por la emoción y la garganta seca, el senador Solís intentó hablar. No fue el discurso político elocuente y carismático al que la multitud estaba acostumbrada. Fue un balbuceo, un torrente de palabras desordenadas, de arrepentimiento. Se disculpó, no por conveniencia electoral, sino con una sinceridad que le arrancaba el alma. Habló de su arrogancia, de su orgullo ciego, de cómo había profanado la fe de las personas por ambición. No prometió reformas, ni políticas. Solo se disculpó, una y otra vez, por el daño causado, por su desdén, por haber rasgado aquello que era sagrado. Era un hombre despojado de sus máscaras, revelado en su vulnerabilidad. La reacción de la multitud fue lenta al principio, cautelosa. Pero a medida que la sinceridad de Solís se hacía más evidente, a medida que su voz temblaba con una emoción innegable, un murmullo de comprensión comenzó a extenderse. Luego, un aplauso tímido, incierto, comenzó a surgir de entre la gente. No era un aplauso para el político Ricardo Solís, el orador brillante, el líder ambicioso. Era un aplauso para el hombre, para el ser humano que, por fin, se mostraba vulnerable, conmovido, arrepentido. Era el reconocimiento de que incluso los corazones más endurecidos podían ser tocados, de que la gracia podía alcanzar incluso a aquellos que parecían más allá de la redención. La multitud no aplaudía una victoria política, sino el inicio de una posible transformación personal, de un alma que comenzaba a despertar. Con la luz de las cámaras aún parpadeando y el eco de las disculpas de Solís resonando en el parque, el senador, visiblemente afectado y con el rostro surcado por las huellas de la emoción, tomó una decisión impulsiva. Se dirigió directamente a la prensa. No hubo planificación, ni estrategia de relaciones públicas, fue una conferencia de prensa improvisada, nacida de la necesidad de hablar, de confesar, de compartir la verdad que lo había transformado. Ante los micrófonos y las cámaras que lo habían glorificado y ahora lo veían en su momento más vulnerable, Solís confesó sus errores. Habló, con voz que aún temblaba pero con una claridad innegable, de su escepticismo, de su arrogancia desmedida y de cómo esa actitud lo había llevado a cometer el acto sacrílego de profanar la fe de su pueblo. Sostuvo la Biblia restaurada en alto, un testimonio mudo pero poderoso de lo que había presenciado. Contó la historia, desde su acto de desdén hasta el milagro silencioso, con una honestidad brutal que desarmó a los periodistas. No intentó racionalizarlo, ni explicarlo con términos lógicos, simplemente narró los hechos tal como los había vivido. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una sinceridad innegable, una autenticidad que pocos habían visto en él. La imagen del político, antes cínico y arrogante, ahora vulnerable y arrepentido, con la Biblia intacta en sus manos, se transmitió en vivo por todo el país, captando la atención de millones y desatando un torbellino de emociones. Este gesto, tan simple como poderoso, marcó el inicio de una nueva era para Solís. La noticia se propagó como un incendio forestal, atravesando las barreras de los medios tradicionales y explotando en las redes sociales. En cuestión de horas, el incidente del parque, el milagro de la Biblia restaurada y la confesión del senador Solís se convirtieron en el tema central de todas las conversaciones. Aunque algunos medios, aferrados a la racionalidad, intentaron racionalizar lo sucedido, buscándole explicaciones científicas o desacreditando a los testigos, el testimonio de miles de personas presentes en el parque, y el cambio radical y palpable en la actitud y el discurso de Solís, eran innegables.
Las imágenes de su rostro compungido, la Biblia intacta en sus manos y las lágrimas en sus ojos, eran pruebas irrefutables que resonaron en la conciencia colectiva. Elías, el joven idealista que había presenciado todo desde el principio, se convirtió, casi sin quererlo, en uno de los principales testigos oculares. Su voz, joven y sincera, sin la pátina de la experiencia política, aportó una credibilidad invaluable al relato. Contó su experiencia con una humildad y una convicción que conmovieron a muchos, confirmando lo que otros habían visto. Su testimonio no fue una búsqueda de fama, sino una necesidad de defender la verdad. Su presencia en entrevistas locales y nacionales, siempre con su pequeña Biblia en mano, se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable de la gente sencilla. La comunidad de Elías, aquella que había orado fervientemente por un cambio, celebró el milagro con júbilo y una fe renovada. Para ellos, no era solo un evento noticioso, sino una señal clara de la esperanza, una confirmación de la intervención divina en los asuntos humanos. Su fe, antes puesta a prueba por la profanación, ahora se fortalecía, dándoles una nueva energía y un sentido de unidad. Vieron en la transformación de Solís y en el milagro de la Biblia una señal de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la divinidad podía prevalecer, abriendo un camino de esperanza para todo el país. El evento provocó un shock nacional. La aparición del hombre, el milagro de la Biblia restaurada y la subsiguiente confesión de Solís llevaron a un profundo debate sobre fe, política, moralidad y la existencia de lo divino. Las universidades y los centros de pensamiento discutieron el impacto social del incidente del parque. Muchos escépticos, aquellos que habían desestimado la fe como una mera ilusión, se vieron forzados a reconsiderar sus creencias. Para otros, fue una reafirmación poderosa de su fe, un momento de catarsis colectiva que unificó a un pueblo dividido y que puso en tela de juicio muchas de las certezas que hasta entonces se habían creído inquebrantables. A raíz del incidente que sacudió al país y a la propia conciencia de su protagonista, se forjó un vínculo improbable entre Ricardo Solís y Elías. El senador, quien había despreciado la fe con tanta vehemencia, ahora buscaba al joven idealista, el mismo joven que había clamado por respeto en el mitin. Solís, despojado de su arrogancia, se acercó a Elías con una humildad que pocos habrían imaginado en el otrora soberbio político. Elías, por su parte, aunque impactado por la transformación del senador, lo recibió con la misma sencillez y compasión que caracterizaba a su comunidad. No había juicio en sus ojos, solo una curiosidad genuina y la esperanza de un cambio real. Este encuentro marcó el inicio de una relación inesperada, un puente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables, el poder cínico y la fe pura. Elías, sin pretenderlo, se convirtió en el espejo donde Solís empezó a ver su propia alma, una que por fin empezaba a sanar. La campaña de Ricardo Solís, que hasta ese momento se había caracterizado por discursos populistas y un claro desdén hacia los valores espirituales, dio un giro de 180 grados. Las promesas vacías y la retórica agresiva fueron reemplazadas por un mensaje de humildad, servicio y la importancia de los valores espirituales como pilares fundamentales de la sociedad. Los mítines ya no eran plataformas para el ataque, sino foros donde Solís hablaba abiertamente de su experiencia, de su arrepentimiento y de su nuevo compromiso con una política basada en la ética y el respeto. Sus discursos resonaban con una autenticidad que antes le era ajena, un eco de la verdad que había presenciado. La gente, aunque sorprendida por este cambio radical, comenzó a escuchar con una atención diferente, percibiendo que algo profundo había germinado en el corazón del senador. Los eslóganes grandilocuentes dieron paso a invitaciones a la reflexión y la unidad, en un intento sincero de reconstruir la confianza perdida. Sin embargo, a pesar de la innegable transformación de Solís y el testimonio de Elías, la incredulidad persistió en algunos sectores. Muchos lo tacharon de oportunista, de un político astuto que capitalizaba un evento extraño y milagroso para ganar votos y salvar su carrera. Los medios de comunicación, en su búsqueda de la controversia, ofrecían análisis divididos,
mientras unos aplaudían su conversión, otros lo presentaban como un fraude calculador. La vieja guardia política, acostumbrada a las artimañas y los juegos de poder, veía con recelo este nuevo Solís, sin comprender la magnitud del evento que había catalizado su cambio. A pesar del escepticismo, el cambio en su comportamiento, en su mirada, en la forma en que se relacionaba con la gente, era palpable y evidente para cualquiera que lo observara de cerca. Su voz había perdido la arrogancia, su postura, la rigidez. En este nuevo camino, Elías, de manera discreta y sin buscar protagonismo, se convirtió en una especie de consejero espiritual para el ex-escéptico. No era una relación formal, sino un acompañamiento genuino. Compartía con Solís no solo sus creencias, sino también la compasión y los valores que cimentaban su comunidad. Le presentaba a personas que vivían su fe día a día, en la sencillez de sus vidas, en el trabajo honesto y en la ayuda mutua. Le mostraba cómo la fe se manifestaba en acciones concretas, en el respeto por el prójimo y en la búsqueda de la justicia. Para Solís, las palabras de Elías y la vida de su comunidad eran un ancla en su nueva realidad, una guía que lo alejaba de los pantanos de su pasado. Elías no predicaba, simplemente compartía su verdad, y Solís, por primera vez, estaba realmente dispuesto a escuchar. El verdadero arrepentimiento de Solís trascendía las meras palabras. Él, que siempre había buscado el poder mismo, por el control y la influencia que éste le otorgaba, comenzó a sentir un genuino deseo de servir a la gente. La ambición egoísta que lo había propulsado durante años fue reemplazada por una nueva vocación. Quería usar su posición, su influencia, para el bien común, para reparar el daño causado por años de cinismo y corrupción. Su corazón se abrió a la posibilidad de una política con propósito, una gobernanza que priorizara el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses personales. Era una transformación lenta, pero profunda, que comenzaba a germinar en cada fibra de su ser, un despertar a la verdadera esencia de su misión. A pesar del cinismo y la desconfianza de algunos, el arrepentimiento de Solís y el testimonio conmovedor de Elías inspiraron una ola de esperanza en gran parte del país. La historia del milagro y de la transformación del político se difundió de boca en boca, a través de programas de radio y de televisión, en conversaciones de sobremesa y en los foros de Internet. Muchas personas, cansadas de la polarización y la desesperanza, vieron en este suceso una señal de que el cambio era posible, no solo en la política, sino en sus propias vidas. La gente comenzó a buscar un sentido más profundo, a reconsiderar sus propios valores y a involucrarse activamente en la búsqueda de una sociedad más justa y compasiva. La esperanza, como una llama que se creía extinta, comenzaba a arder de nuevo, iluminando los rincones más oscuros de la nación. Las elecciones, ese punto culminante de la vida democrática de una nación, se acercaban inexorablemente. El ambiente político, que ya era volátil, se había vuelto aún más impredecible con el giro asombroso en la campaña de Ricardo Solís. Su transformación, tan pública como inesperada, había impactado profundamente en el panorama político nacional, sembrando una incertidumbre palpable sobre el resultado final. Nadie se atrevía a predecir con certeza quién ocuparía el cargo, pues la fe y la política se habían entrelazado de una manera que nunca antes se había visto, redefiniendo las reglas del juego. La expectación era inmensa, y la gente, ansiosa, esperaba el veredicto de las urnas. La oposición, que hasta ese momento había subestimado el impacto del incidente del parque, reaccionó con renovada ferocidad. Intentaron desacreditar la conversión de Solís por todos los medios posibles, tachándola de una farsa bien orquestada, una estrategia cínica para ganar votos apelando a la fe de la gente. Sus discursos se llenaron de acusaciones, señalando la hipocresía del senador y su supuesta manipulación de un evento extraordinario para beneficio político. Los analistas políticos debatían acaloradamente en televisión, divididos entre la posibilidad de un cambio genuino o de una maniobra maestra. La campaña sucia se intensificó, intentando sembrar la duda en el corazón de los votantes, desesperados por recuperar el terreno perdido ante la marea de esperanza que Solís había desatado.
A pesar de la polarización y los ataques de la oposición, la mayoría de la gente, especialmente en las comunidades rurales y religiosas, sentía una profunda conexión con la historia de Solís. Habían sido testigos, directos o indirectos, del milagro en el parque y de la evidente transformación del hombre. Para ellos, era más que una historia, era una prueba palpable de que la redención era posible y de que incluso el corazón más endurecido podía cambiar. Se sentían inspirados por su arrepentimiento y por la valentía de Elías al defender la verdad. Esta conexión emocional y espiritual trascendía la política tradicional, conectando con las fibras más íntimas de sus creencias y esperanzas, dotando a la campaña de Solís de una fuerza que ningún equipo de marketing podría haber fabricado. Con una valentía que lo honraba, Elías decidió no quedarse en la sombra. Consciente de la importancia de su testimonio, salió en defensa de Solís. No lo defendió como un político digno de su voto, sino como un hombre que había encontrado la redención, un ser humano que había sido confrontado con una verdad trascendente y había elegido el camino del arrepentimiento. Su voz, serena y auténtica, resonaba con la autoridad moral de quien había presenciado el milagro y había caminado al lado del hombre transformado. Elías se convirtió en un faro de credibilidad, una voz de la verdad en un mar de cinismo, convenciendo a muchos de la autenticidad del cambio de Solís, no como un líder político, sino como un alma salvada. Llegó el día de las elecciones, un día que prometía ser diferente a cualquier otro en la historia reciente de México. La participación fue masiva, una afluencia a las urnas que superó todas las expectativas, reflejando el profundo impacto que la historia de Solís y el milagro habían tenido en la conciencia colectiva. Mucha gente sentía que, al votar, no solo estaban eligiendo a un político, estaban votando por un nuevo comienzo para la nación, por la esperanza de que la moralidad y la fe pudieran, por fin, influir positivamente en la vida pública. Era un voto por la redención, por la posibilidad de que la política pudiera ser un vehículo para el bien común, no solo para la ambición personal. La gente votaba con el corazón, no solo con la mente calculadora. Contra todo pronóstico inicial, contra las expectativas de los analistas políticos más experimentados, Ricardo Solís logró una victoria aplastante. No fue una victoria por sus promesas políticas, ni por una campaña basada en la retórica tradicional. Fue una victoria por su humanidad, por su transformación, por el milagro que había presenciado y por el arrepentimiento que había demostrado. Su victoria fue un testimonio del poder de la fe y de la capacidad del espíritu humano para la redención, un mensaje claro de que la gente anhelaba algo más que meras promesas, anhelaban esperanza y autenticidad. El país había elegido un nuevo camino, liderado por un hombre que había sido doblegado por una fuerza superior. Ricardo Solís tomó posesión de su cargo en una ceremonia sobria pero profundamente emotiva. El atril, antes escenario de su blasfemia, ahora lo acogía como un hombre transformado. En su discurso inaugural, no ignoró lo sucedido, al contrario, lo abordó con una humildad que conmovió a la nación. Con la voz serena y una mirada que reflejaba una sabiduría recién adquirida, prometió gobernar con justicia y compasión, inspirándose en los valores que una vez había despreciado públicamente. Ya no era el líder arrogante y cínico, sino un servidor público consciente de la responsabilidad moral que implicaba su puesto. Sus palabras resonaron con una sinceridad que pocos políticos habían mostrado antes, marcando un tono diferente para su administración. Elías, por su parte, aunque considerado un héroe por muchos y un símbolo de la fe inquebrantable, eligió permanecer en su humilde comunidad. Alejado de los reflectores y el bullicio político, continuó con su vida de servicio y fe, pero ahora con una influencia renovada y una voz que llevaba el peso de la experiencia. Su presencia era un ancla para su gente, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza residía en la humildad y la devoción. Rechazó ofertas para unirse al equipo de Solís o para ocupar cargos públicos, entendiendo que su misión no era la política, sino el testimonio silencioso de una fe viva y transformadora. La vida en su pueblo siguió su curso, pero con un sentido de propósito y esperanza más profundo que nunca. México,
como nación, comenzó a experimentar un periodo de calma y una profunda reflexión, un respiro en la incesante vorágine política. Aunque la corrupción no desapareció de la noche a la mañana, pues las estructuras arraigadas de vicio tardan en desmantelarse, se percibía un cambio palpable en la conciencia pública. La gente, inspirada por la historia de Solís, comenzó a exigir más transparencia y ética a sus líderes, y una mayor rendición de cuentas. Se abrió un diálogo nacional sobre la moralidad en la política, la importancia de los valores cívicos y la necesidad de integrar la compasión en la gestión de los asuntos públicos. El país no se transformó por completo, pero dio un paso significativo hacia una sociedad más consciente y exigente. El incidente de la Biblia rasgada y su milagrosa restauración se convirtió en una leyenda moderna, contada de generación en generación. No era solo una historia religiosa, era un relato universal que trascendía credos, un recordatorio poderoso y conmovedor de que la fe puede mover montañas y que nadie, sin importar cuán endurecido o descreído parezca, está exento de la redención. Se convirtió en un cuento que inspiraba esperanza y fe, un faro en momentos de oscuridad que recordaba la capacidad latente de la humanidad para el cambio y la transformación. Las escuelas y los hogares hablaban de ello, y su significado se debatía en plazas y tertulias, enriqueciendo el tejido cultural y espiritual de la nación. Desde su nuevo puesto, Solís dedicó una parte significativa de su mandato a buscar la reconciliación entre las diferentes facciones sociales y religiosas que históricamente habían dividido al país. Promovió incansablemente el diálogo interreligioso, la tolerancia y el respeto mutuo, no como una estrategia política, sino como una convicción personal arraigada en su propia experiencia. Sus discursos, antes polarizadores, ahora eran llamados a la unidad, a la comprensión y a la construcción de puentes. Se reunía con líderes de todas las creencias, escuchando sus preocupaciones y buscando puntos en común, esforzándose por sanar las heridas y construir una sociedad más cohesionada. Su liderazgo, ya no basado en la fuerza, sino en la compasión, comenzó a dar frutos, aunque el camino fuera largo y lleno de desafíos. La Biblia que el hombre había restaurado se exhibió en un lugar público prominente, no en un museo religioso exclusivo, sino en un espacio accesible para todos los ciudadanos. Se convirtió en un símbolo permanente de esperanza, de la capacidad de la vida para restaurar lo que parecía roto, y de la presencia divina en la vida cotidiana de las personas. Miles de personas peregrinaban para verla, tocando con reverencia su intacta encuadernación, reflexionando sobre el milagro y la transformación que había desatado. Era un recordatorio tangible de que la fe no era una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y activa, capaz de cambiar corazones y naciones, un faro de luz en un mundo a menudo oscuro. La Biblia restaurada se erigió como un monumento a la redención, un testimonio mudo pero elocuente de la verdad que había prevalecido. Elías, ya un anciano, con el cabello blanco como la nieve y los ojos sabios por los años y las experiencias vividas, miraba hacia atrás en su vida. La historia del senador Solís y el hombre que apareció en el parque se había convertido en parte del tejido mismo de México, una leyenda, no solo contada en los libros de historia, sino susurrada en las noches alrededor de las fogatas en las comunidades rurales, narrada con asombro por los abuelos a sus nietos. Era un relato que trascendía lo meramente religioso, una poderosa narrativa de transformación y esperanza que inspiraba a generaciones enteras a creer en lo imposible y a defender sus valores más profundos. La Biblia restaurada seguía siendo un faro, y su memoria, un ancla en tiempos de incertidumbre. En su comunidad, Elías se había convertido en un venerado mentor. Los jóvenes acudían a él, atraídos por la serenidad de su espíritu y la profundidad de su sabiduría. Con paciencia infinita, compartía su experiencia, no como un dogma, sino como un testimonio vivo de lo que había presenciado. Enfatizaba la importancia de la fe, no como una creencia ciega, sino como una fuerza que impulsa a la acción, la humildad, como la base de toda verdadera grandeza, y la compasión, como el motor que une a la humanidad. Sus palabras eran semillas sembradas en corazones jóvenes, invitándolos a construir un mundo más justo y más humano,
recordándoles que cada vida tiene el potencial de ser un milagro. Ricardo Solís, el hombre que un día rasgó una Biblia con desprecio, cumplió su mandato, recordado no por su arrogancia inicial, sino por su profunda transformación y su servicio desinteresado. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder del arrepentimiento y la gracia. Gobernó no con mano dura, sino con un corazón abierto, buscando siempre el bienestar de su pueblo y la reconciliación. Implementó políticas que reflejaban sus valores recién descubiertos, promoviendo la educación cívica basada en el respeto y la ética. Su legado no fue de poder, sino de servicio, dejando una huella imborrable de que, incluso en los más altos cargos, la fe y la humildad pueden guiar el camino. La historia cierra con la imagen de Elías, sentado en el porche de su humilde casa, el sol de la tarde bañando su rostro arrugado. En sus manos sostiene su propia Biblia, la misma que le regaló su abuela, sus páginas gastadas por innumerables lecturas. Reflexiona sobre cómo un acto de blasfemia, un momento de profunda oscuridad y desprecio, llevó a una revelación divina que no solo cambió la vida de un hombre, sino que elevó la conciencia de toda una nación. Suspira, una mezcla de gratitud y asombro. La fe, incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, siempre encuentra un camino para manifestarse, para reafirmar su presencia y para restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Es un recordatorio eterno de que la luz siempre prevalece sobre las sombras. Las apariencias pueden engañar y el poder terrenal puede deslumbrar, pero la verdad y la fe, esos pilares inquebrantables del espíritu humano, siempre encuentran su camino para revelarse. Que esta historia nos quede grabada en el alma, recordándonos el poder inmenso de la redención, la capacidad del ser humano para transformarse, y la presencia constante de lo divino en los lugares más inesperados, en los corazones más endurecidos y en los momentos más improbables de nuestra existencia. Es un susurro de esperanza que nos dice que nunca es tarde para cambiar, para creer, para amar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si ha resonado con tus propias creencias y esperanzas, te invitamos a que le des me gusta a este video, lo compartas con tus seres queridos para que este mensaje de fe y transformación llegue a más personas y te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras narraciones que desafían lo ordinario y exploran las profundidades del espíritu humano. ¿Qué otras historias de fe, milagros y transformación te gustaría escuchar en el futuro? Déjanos tus comentarios aquí abajo, tu opinión es muy importante para nosotros.